Hola muchachos, ¿qué tal? Hoy día vamos a hablar de volumen y área de cuerpos geométricos para el sector de matemáticas de LEAR Chile. Y fíjense que vamos a hablar de algunos cuerpos bien puntuales. Primero vamos a hablar del cubo. ¿Qué tiene de especial un cubo? Que está formado solamente por cuadrados congruentes, es decir, por cuadrados que son del mismo tamaño, son todos exactamente iguales. Específicamente son 6 caras cuadradas, ya, las 6 son del mismo tamaño. El ejemplo quizás más cotidiano de un cubo viene siendo el dado, ¿ya? Este cuerpo geométrico que se le ponen numeritos del 1 al 6, lo lanzamos para jugar a un montón de juegos. ¿Qué tiene de especial un cubo o un cuerpo geométrico cualquiera? Fíjense que cuando uno hablaba de figuras geométricas, figuras que son planas, que tienen 2 dimensiones, uno hablaba de los lados de esta figura. En este caso, la idea del lado se mantiene, pero se le cambia el nombre. Les vamos a llamar ahora aristas. Una arista resulta que es la unión de 2 caras de un cuerpo geométrico cualquiera. Más que la unión, perdón, la intersección, ¿ya? Entonces, cuando uno intersecta 2 cuerpos geométricos, esa línea, ese borde que queda entre 2 caras, es lo que se llama la arista. Entonces, esa arista tiene una medida definida, que va a ser la misma para todas las que estén acá en el cubo. La que representa el largo, el ancho y la altura son las 3 de la misma medida, ¿ya? En total tiene 12 aristas un cubo. También tiene 8 vértices en total, que son las 8 puntas, 4 acá arriba y las 4 acá abajo. Tiene 6 caras cuadradas, como dijimos, 6 cuadrados, y resulta que el volumen se mide de la siguiente manera: el arista elevada a 3. El área de este cubo, el área total, es 6 veces el área del cuadrado. ¿Qué cuadrado? Bueno, como son 6 caras laterales, 6 cuadrados, calculamos el área de uno de ellos y eso lo multiplicamos por 6. Y así tenemos entonces el área total. Tenemos 2 tipos de diagonales. Una es la diagonal del cubo, está con D mayúscula, que es la diagonal que va por dentro, un vértice con el otro completamente opuesto, y mide la arista por raíz de 3, siempre. Y la otra diagonal que aparece es la diagonal de una cara, o la diagonal de uno de sus lados. Esa diagonal mide la arista por raíz de 2. Si hacen memoria, es lo mismo que la diagonal de un cuadrado al final, ¿ya? Entonces, para hacer estos 4 tipos de cálculos que aparecen acá, volumen, área total, diagonal, diagonal lateral, solamente necesitamos saber cuánto mide la arista de un cubo. Por ejemplo, supongamos que la arista de este cubo mide 3 centímetros. Entonces, su volumen es 3 elevado a 3, 3 por 3 por 3. Como es volumen, la unidad de medida tiene que quedar elevada a 3. Su área total sería 3 al cuadrado, 3 por 3 son 9, y eso por 6. Y como es área, la unidad de medida tiene que quedar elevada a 2. Su diagonal, la diagonal del cubo, mediría 3 raíz de 3 centímetros. Y la otra diagonal, que es la diagonal de una de sus caras, cualquiera, mediría 3 raíz de 2 centímetros. Y listo, tenemos todas las dimensiones de este cubo, ¿ya? No tiene ninguna ciencia más que reemplazar, saberse esto de memoria y estamos al otro lado, ¿ok? Entonces ahí tenemos el cubo. Vamos a al siguiente cuerpo geométrico. El siguiente cuerpo geométrico se llama paralelepípedo y es más conocido como una caja común y corriente. Una caja que está formada solamente por rectángulos. Son 6 rectángulos y son 3 distintos al final porque son parejas de rectángulos. ¿Qué estoy diciendo con esto de las parejas de rectángulos? De alguna manera estoy diciendo que, vamos a ver acá a continuación, de los 6 que aparecen solamente son 3 distintos, o sea, son pares de lados de figuras iguales. Resulta que esta cara, este rectángulo que está aquí, que está en la cara lateral de esta caja, veámoslo así, mide lo mismo que este otro rectángulo que está en la otra cara lateral, o que está enfrente si lo vemos también de esa manera. La cara que está aquí delante mide lo mismo que la cara que está allá al fondo de esta caja, entonces también son iguales. Y la cara que está en el techo de esta caja es de la misma medida que la cara que está en el suelo de esta caja.
¿ya? Por eso tenemos tres lados distintos. Entonces las medidas son largo, ancho y alto. ¿Ya? Pongámosle, no sé, pues alguna medida. L, A minúscula y H. Disculpen. Entonces tenemos el largo, el ancho y el alto. ¿Cómo se calcula el volumen entonces de esta caja? Simplemente multiplicar largo por ancho por alto. Si están en centímetros, quería en centímetros cúbicos, ¿ya? Porque estamos hablando de volumen, así que no se confundan con eso, por favor. Acuérdense, si estamos hablando de volumen, cualquiera sea la unidad de medida, centímetros o metros, tiene que quedar elevada a 3. La medida litro, por ejemplo, si en algún caso me aparece un litro, eso es equivalente a 1000 centímetros cúbicos. Así que es una unidad de medida de volumen. Entonces ahí tenemos el volumen de esta caja, largo, ancho y alto. ¿Cómo se calcularía el área total? Bueno, aquí en el área total entonces uno dice, va a ser 2 veces cada una de sus caras. Es decir, tenemos que sacar áreas de rectángulos nomás. Por ejemplo, esta que yo pinté aquí en rojo sería ancho por alto. Pero eso multiplicado por 2. ¿Por qué por 2? Porque son dos caras del mismo tamaño. La que está acá enfrente, le vamos a sumar. La de enfrente mediría largo por alto. Y eso también por 2. Porque la que está enfrente y la que está detrás mide lo mismo. Por último, la que está en el techo y en el suelo, que tiene una medida de largo y tiene un ancho. Y eso también por 2. Entonces calculamos el área de las tres caras distintas, las sumamos y esa suma la multiplicamos por 2. ¿Ya? Y esas tres caras se transforman en 6, que son las 6 caras que cubren en el fondo esta caja. ¿Ya? Así que no tiene ninguna otra ciencia más que esto, muchachos. Que es súper claro. El paralelepípedo es formado solo por rectángulos. ¿Ya? Solamente por rectángulos. Por eso podemos multiplicar largo, ancho y alto. Ahora, existe otro grupo que son los que se llaman prismas. ¿Ya? Y los prismas no reciben su nombre, o sea, tienen un apellido en realidad, prisma tanto, dependiendo de la base que tenga esta caja. Entonces, por ejemplo, uno de los prismas podría ser algo así. Uno que se llama prisma triangular. ¿Ya? ¿Por qué triangular? Bueno, porque sus bases, y así le vamos a llamar, sus caras, el techo y el suelo, son triángulos. ¿Ya? Si tiene un cuadrado se llamará prisma cuadrangular. Si tiene un pentágono se llamará prisma pentagonal. Si tiene un hexágono se llamará prisma hexagonal y así. ¿Ya? ¿Cómo se calcula el volumen de un prisma? Cualquiera, en términos muy generales. Y aquí es bueno hablar en términos generales porque va a depender un poco de la base que tenga. Depende del tipo de figura geométrica que sea la base. Entonces el volumen en general es el área de la base multiplicado por la altura. ¿Ya? Si conocemos esas dos formas, esos dos cálculos, tendríamos entonces el volumen. ¿Ya? El área de la base multiplicada por la altura. Y el área de la base uno la pone en términos generales, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en este caso sería un triángulo. ¿Y cómo se saca el área de un triángulo? Base por altura dividido por 2. Sacamos el área del triángulo y una vez que la tengamos, la multiplicamos por la altura de este prisma. Y tenemos entonces el volumen. ¿Cómo se calcula el área total? Bueno, el área total sería 2 veces el área de la base. ¿Por qué 2 veces? Porque son dos bases del mismo tamaño. ¿Ya? Sacamos el área de una y lo multiplicamos por 2. Más el área de sus caras laterales. ¿Ya? El área de sus caras laterales. Que puede ser, mayoritariamente van a ser rectángulos. Aquí tenemos 1, 2, 3. Pero no podemos poner una cantidad específica porque va a depender de la base en el fondo. Mientras más lados tenga la base, más caras laterales, entonces va a tener esta caja llamada prisma. ¿Ok? Luego tenemos las que son pirámides.
y que se parecen bastante a lo anterior. Voy a hacer una pirámide de la misma base, de base triangular. Ok, y bueno, el volumen de una pirámide es exactamente igual al anterior, el área de la base, por la altura, pero dividido 3. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo acá dibujé esta pirámide, que tiene la misma base que este prisma, entonces esta pirámide cabe dentro de este prisma, dentro de esta caja, cabe 3 veces, justamente. Es como se saca el área total de una pirámide, es el área de la base, solo una ahora. Bueno, y también el nombre de la pirámide, o sea, también tiene un apellido de la pirámide que va a depender de su base. Esta pirámide se llama pirámide triangular, puede ser pirámide cuadrangular, pentagonal, hexagonal, etc. Más el área de sus caras laterales de nuevo. Ya las caras laterales van a ser triángulos también. Aquí hay una altura. Aquí también hay una altura y hay una base. ¿Ok? Entonces tenemos área de prismas y pirámides. Tenemos el área y volumen del paralelepípedo, área y volumen del cubo, área y volumen de prismas y de las pirámides. ¿Ya? Ambas fórmulas son fáciles de deducir de alguna manera, y sobre todo las del área, porque en el fondo es sumar áreas de figuras geométricas ya conocidas, y es sumar muchas áreas quizás, dependiendo de la cantidad de lados que tenga esta caja en el fondo, ¿ya? Así que, muchachos, es eso lo que tienen que ustedes hacer, y calcular estas medidas dependiendo de los datos que ustedes necesiten también, obviamente. Les voy a mandar algunos ejercicios, modelos también, para que puedan tener una idea de cómo resolver problemas ya con números más específicamente. ¿Ok? Así que nos vemos en la próxima unidad y que les vaya pero súper bien. Hasta pronto.